Muy buenos días, mis amados. Bendiciones, gracias y paz a todos ustedes. Otra nueva oportunidad en este podcast de Buenas Nuevas, donde en este programa llamado Tiempos de Fe, nos presentamos delante de usted para poder charlar, conversar acerca de la palabra de Dios. Esperamos que este tiempo sea de gran ayuda, de gran bendición para ustedes. Para eso hemos ideado este programa y todos los programas de este podcast de Buenas Nuevas, para que usted sea bendecido, usted sea bendecida, usted pueda ser edificado y edificada como el sacerdocio santo que es usted. Así que sea bienvenido a esta plataforma y a este programa Tiempos de Fe. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano, el pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor estar con ustedes. Así que vamos a iniciar hoy un tema tremendo, mi amado. Un tema maravilloso que lo hemos planeado para hacerlo en 2 entregas. Porque queremos establecer en esta primera entrega un fundamento de lo que vamos a hablar acerca de este tema maravilloso, que lo hemos llamado la era de Atá. La era de Atá. Y como subtítulo le hemos llamado la separación de Egipto. Así que te necesitamos hoy entender. Hoy Dios quiere enseñarnos que debemos separarnos de Egipto en algún momento de nuestra vida. Ese Egipto espiritual que significa literalmente una traba, significa una prueba, significa también el mundo. Necesitamos entender hoy que necesitamos separarnos del mundo, y la era de Atá es la imagen del Antiguo Testamento limítrofe que separa al pueblo de Dios y al mundo. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero antes vamos a establecer un fundamento para que usted pueda aprender aún más y ser edificado en estas verdades maravillosas. Así que vamos a dar inicio inmediatamente a este tiempo. Así que, mire, en Génesis, el libro de los comienzos, Bereshit en el hebreo, es la semilla donde todas las cosas proceden. Todos los principios, tanto físicos como espirituales, están incrustados e imbuidos en este libro llamado Génesis. Usted quiere saber todo lo que Dios ha establecido como fundamento, como principio, como doctrina, como enseñanza, debe ir al libro de Génesis. Estoy convencido ya, por mucho estudio que hemos hecho, hemos analizado de una manera exhaustiva el libro de Génesis. Hemos determinado que en el libro de Génesis están todos y cada uno de los principios que están revelados en el Nuevo Testamento. Conceptos como conceptos como resurrección, como santidad, como bautismo, los principios del matrimonio, los principios de autoridad, el desarrollo de un hijo de Dios, los principios de prosperidad, los principios de autoridad, los principios de provisión, los principios de protección, el propósito del ser humano. Todo, mi amado, está estructurado como una semilla en el libro de Génesis. En otras palabras, todo está en el principio. Toda la creación necesita todo lo que la creación en todas las esferas necesita para funcionar está en el libro de Génesis. Y como una semilla contiene toda una planta o un árbol, el relato o los relatos o los toledot, que son las generaciones que están reveladas en el libro de Génesis. Para que me entienda, el libro de Génesis está esbozado, estructurado, mi amado, en generaciones. Literalmente hay 11 generaciones que describe la formación de todo lo que Dios ha establecido. El relato da principios categóricos de los eventos que Dios ha revelado en términos de la perspectiva nada más y nada menos del Creador. De manera que el relato de la creación es dado para establecer y enseñarnos a todos nosotros al Creador. ¿Al Creador cómo? Como el soberano del universo, mostrando así como soberano del universo su propósito. Desde el primer verso de las Escrituras, el Eterno establece que Él es el soberano. Génesis 1:1 literalmente dice, usted lo conoce, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te está diciendo que Dios es el creador de tanto de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y como dice una porción bíblica, de todo lo que en ella hay también. Por tanto, todo lo que Él creó y todo lo que hay en lo que Él creó
está estructurado, creado, formado por el Creador. Para decirlo en otras palabras, Dios es distinto a lo que Él que ha creado. Desde Génesis 1:1 se establece eso. Por tanto, no puede haber ningún cuestionamiento de la importancia y de la soberanía de nuestro Dios. El libro de Génesis, para continuar en este tema, es el libro de los principios. Por lo tanto, existen principios fundacionales que nos introducen desde el principio lo que Dios quiere para el ser humano. A modo de ejemplo, quiero establecer que uno de esos principios se conoce como el principio de la semilla, dado por primera vez en el da la luz de la vegetación en Génesis 1, 9 y 12. Ahí Dios nos muestra cuáles son las dos simientes, dos semillas que existen en la creación. Es la representación del hombre justo y del hombre injusto. El hombre justo es representado como un árbol que tiene la semilla dentro, y el hombre injusto es representado por la hierba. Es interesante que usted puede ver que a través de las escrituras, cuando se menciona la hierba, que representa el hombre injusto, siempre está hablando acerca del malvado, acerca de los impíos, acerca de los que no obedecen a Dios. Mientras que cada vez que usted ve árbol con su fruto, cada metáfora que se usa usando el árbol como una representación de la justicia, de los hombres justos, por esa razón usted puede ver que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, incluyendo en el Nuevo Testamento, tenemos una gran, un proverbio, una gran metáfora, una gran parábola acerca de la higuera. Siempre Dios compara a su pueblo, a los justos, a los que obedecen, como árboles. El Salmo 1 es un ejemplo también. En otras palabras, la vegetación, la vida marina, las aves, las bestias, el ganado, los reptiles y por supuesto el hombre es producido por una semilla. Este principio fue que iban a multiplicarse por sí mismos. Y este es el principio de que la especie se reproducirá en la misma especie. Así que esto es importante. Hay otro principio también para que usted me entienda lo que quiero comunicar como modo de introducción en esta charla de hoy llamada la era de Atá, la separación de Egipto. Otro principio que podemos ver en el libro de Génesis es cómo Dios llama con nombre. Nombrar o llamar con nombre es uno de los principios más importantes de las Escrituras. Es el principio que Dios trae ciertas cosas, crea las cosas. Dios llama todo lo que existe existencia, pero luego de que lo llama le da un nombre a cada cosa. El nombre representa el destino, las características, el llamado profético de esa cosa que él nombra. El concepto hebreo detrás de esta palabra llamar o nombrar es la palabra kará, ya que el nombrar, como dije, representa, no es como nosotros entendemos el nombre en el mundo occidental. En el mundo oriental, el mundo del antiguo cercano oriente, de donde se da la Biblia, un nombre representa, número 1, la naturaleza, número 2, la constitución característica de lo que se nombra, número 3, la función, y número 4, el propósito actual y profético de lo que se nombra. Es más que una identificación simple y somera, sino que es una representación de lo que es realmente y cómo funcionará, cuáles son las características y la esencia de lo que se nombra. De manera que, mis amados, otro de los principios entonces que el libro de Génesis, el libro de los comienzos nos muestra, es el principio de separar. El principio de separar. Esto es otro de los grandes principios que al leer Génesis nosotros encontramos. Es por esa razón que un análisis de la Biblia en Génesis nos muestra, bueno, y en toda la Biblia nos muestra que Dios separó la masa del espíritu, lo visible de lo invisible, la noche del día, la luz de la oscuridad, las aguas de las aguas, la tierra de los mares, la lumbrera mayor de la lumbrera menor, las bestias de los seres humanos. Inclusive vemos que Dios separó al hombre, lo separó en varón y en hembra. El libro de Génesis nos muestra también en Génesis 2:9 que Dios coloca dos árboles distintos y separados en el jardín.
Este es el principio de separación. En Génesis 3:24, Él separa al hombre de sí mismo. Él hace también una clara separación entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Él pone una separación también, una diferencia, por así decirlo, entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Notamos también en el libro de Génesis que Él separa a la familia de Noé con el resto del mundo. Él conduce también lejos a Abraham de Ur de los Caldeos y lo separa de la práctica idolátrica de su padre Taré. Notamos también que en Génesis 17:11 Él separa a Abraham de su prepucio. En los libros de Éxodo y Levítico, Dios continúa mostrándonos este principio de separación que queremos hablar hoy. Notamos que Él separa lo que es puro de lo que es impuro y lo santo de lo profano. En Éxodo también 11:7, Él hace una distinción, una separación entre Egipto e Israel. En Éxodo 19:5 también Él separa a Israel del resto de las naciones de la tierra, ordenándoles así a obedecer, que podría ser un tesoro especial para Él. O sea, el obedecer a Dios lo catapultaría a ser un pueblo especial, el pueblo que Dios había pensado y que había destinado antes de que Adán cayera. Notamos también que en los Salmos este principio es mostrado. Dios hace una gran diferencia, separa los caminos de Dios y los caminos de las naciones de la tierra. Es interesante que entendamos este principio y que para poder entender este principio de separación, porque la era de ataque, vamos a tratar de entender hoy, representa la separación de Egipto, ese punto de inflexión que se muestra en las Escrituras, que dividió ya la existencia en Egipto a una existencia en la tierra de Canaán, que era la herencia y es la herencia de nosotros. Para poder hacerlo necesitamos ir a la primera vez que ocurrió este principio, y es en Génesis 1:4. Y esto es una nota importante, una clave importante para poder entender las Escrituras. Esto es una de las llaves que nos abren las Escrituras en la forma en que nosotros debemos interpretarla. Y es el principio de la primera mención. Cada vez que algún principio, alguna palabra en la Escritura sale por primera vez, es lo que determinará en las otras apariciones su significado. La primera vez que sale determina el significado del principio. Es por esa razón que si usted ve, por ejemplo, gracia en el Nuevo Testamento, o fe en el Nuevo Testamento, o resurrección o bautismo en el Nuevo Testamento, para hablarle de algunos ejemplos, es porque ya apareció en el Antiguo Testamento de alguna otra manera. Entonces, para yo poder entender, me debo servir de una concordancia para que, buscando en la concordancia la primera mención, la primera vez que aparece, yo pueda entender la primera vez que aparezca el significado de ese concepto que apareció por primera vez y que determinará las otras veces que se menciona y que aparece en las Escrituras. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Ahora veamos dónde por primera vez el concepto de separación aparece en las Escrituras. Y es nada más y nada menos que en el libro de Génesis 1:4. En el libro de Génesis 1:4 dice: vio Dios que la luz era buena. Y ahí viene el principio y dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo voy a repetir. Vio Dios que la luz era buena. La palabra ahí buena es la palabra hebrea tov, que significa funcional. En otras palabras, Dios está diciendo: el propósito por el cual creé la luz es funcional para mi voluntad, para lo que quiero lograr con esto que yo he creado, literalmente. Y luego viene el principio que estamos nosotros analizando hoy. Y luego dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Vio qué evidente y claro es esto? El que hace la acción de separar es Dios. En otras palabras, Dios está usando su poder soberano del legislador, del creador, del dueño absoluto de toda la creación,
estableciendo jurisdicciones para cada cosa que Él creó, para que cada cosa en su naturaleza, en su función, en su característica, pueda manifestarse libremente y poder nosotros luego, por la observación de ellas, determinar a qué categoría representa, si es algo bueno o algo malo, si es lo justo o lo injusto. Ese es Dios. Notamos también que un poco más adelante, en el libro de Génesis 1, 6, 7, también sale de nuevo el verbo separar. Es la segunda y la tercera mención que está en los libros de Génesis 1, 6, 7. Que dice así también. Mire, escúchelo. O sea, en Génesis 1, en los capítulos 4, 6 y 7, 3 veces aparece este verso. Desde el principio. Por eso dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y ahí dice, y así fue. O sea que la intención que él tenía en crear fue ejecutada, fue llevada a cabo, y cuando se creó cumple las expectativas del creador. Pero en medio de todo esto que estamos diciendo, el concepto de separar representa uno de los principios más importantes de las Escrituras. Cuando observamos el significado de la palabra separar y vamos al hebreo, esta palabra es la palabra hebrea badal, que es el número Strong 914 y representa una raíz primaria. ¿Por qué raíz primaria o raíz principal? Se le llama también raíz padre también, ya que el hebreo está formado como una familia, donde hay padre, hay hijos. Qué increíble es esto. Es una raíz principal porque de esa raíz proceden otras palabras, otros verbos, otros sustantivos y otras palabras relacionadas a esta raíz. Y su significado es variopinto, pero su significado central es dividir. Y puede ser tomado literalmente o figurativamente, como la Biblia habla en muchos lugares. Habla también de algo literal, pero también habla de algo figurativo. Figurativamente y literalmente representa separar, distinguir, ¿vio? Diferir. También significa seleccionar. También significa apartar o hacer la diferencia. Significa también discernir, distinguir, división también. Excluir, separación y separar. Este es el verbo badal. Este verbo, esta raíz maravillosa que estamos analizando como un principio eterno en las Escrituras. De manera que, quiero un minutito. Para poder entenderlo más adecuadamente, yo he hecho un análisis de cada consonante. Las consonantes hebreas son 22 en el alfabeto hebreo y cada consonante tiene un significado aparte. En otras palabras, analizar las letras hebreas es literalmente una exégesis. Literalmente es concretamente en su acción fundamental, ya que el idioma hebreo es un idioma de acción, poder entender claramente el significado de lo que Dios está diciendo literalmente para nuestra operación. La primera palabra de la palabra badal es una B, que es la palabra hebrea bet, que representa en su pictograma antiguo una casa. La segunda letra es la palabra dalet, que representaba una puerta, que significa acceso, ya que una puerta te da acceso al interior de la casa. Note qué tremendo este es el idioma hebreo. Y por último, en la palabra badal está rendida la letra lamet, que la letra lamet representa un bastón de un pastor, que significa literalmente autoridad. Cuando unimos estas tres palabras,
tenemos en su estado más antiguo el significado preciso de lo que Dios quiso decir. Esto es hermenéutica pura, o sea, entender las letras hebreas en solas y unidas es hermenéutica, es la mente de Dios, es la intención original de lo que Dios quiso decir cuando dio una palabra. Es por esa razón que cuando unimos estas tres letras en el idioma hebreo antiguo, nos da el siguiente significado. Es el acceso a la autoridad de la casa. Separar representa el acceso a tener la autoridad de la casa. ¿Quién es la casa? La casa de Dios, que somos todos nosotros, el pueblo de Dios. Es por esa razón que tú y yo hemos sido investidos de autoridad de parte de Dios. Cuando yo me separo del mundo, como Dios separó, como usted ha visto desde el principio, para poder determinar categorías distintivas de personas, a los justos los puso de un lado, los representó como un árbol que da fruto. A los malvados los colocó en otro lado, representados en la hierba, que siempre que usted va a la Escritura y la busca, siempre es negativa. Inclusive uno de los nombres de uno de los hijos de Jacob, de Isaac, se llamó Esaú. Y Esaú, cuando usted va al diccionario hebreo, literalmente representa hierba, significa cizaña, literal. Entonces Dios no está hablando de forma biológica y agrícola, los principios bíblicos. En otras palabras, los principios bíblicos están esbozados tanto en la naturaleza como en las personas. ¿Y qué está viendo Dios? La apariencia. No puede estar viendo la apariencia, mi amado, porque una hierba y Esaú no son iguales. Ahora son iguales en la función. Son iguales en la función negativa que ellos producen en la existencia, en la naturaleza, en la creación. Son malvados. ¿Qué es una cizaña? ¿Qué es una mala hierba? Que inclusive hay una ciencia que se llama así, hierbología, que estudia las malas hierbas. Las malas hierbas son parásitos que les roban la energía, los nutrientes a las buenas hierbas. Entran en el medio ambiente donde se encuentran y les roban la energía, el agua y todas estas cosas que representa el crecimiento y el desarrollo de una planta. Y en el caso de Esaú, el hombre, podemos ver que sus manifestaciones en su vida fueron todas de un malvado. Inclusive la tradición hebrea enseña que era un rashá, dice un malvado, donde dice el Talmud que él robaba los corazones de las personas. Era una persona malvada en su totalidad. Era una persona egoísta. Era tan malvado que su padre le aconseja, ¿se acuerda? Que no se casara con las mujeres de Canaán. Y él no se casó con una sola, él se casó con dos. Lo que nos muestra también su forma de vida, que era de un malvado, una persona que no respetaba a su padre, que no respetaba la tradición, que no respetaba la palabra de Dios. Entonces Dios, de forma agrícola, de forma biológica, nos muestra los principios bíblicos. Es por esa razón que el libro de Romanos, ¿se acuerda? Dice que el poder y la deidad de Dios se ven claramente visibles y son claramente entendidas por las cosas que él hizo. Y entre las cosas que él hizo, literalmente están, usted lo conoce, el hombre y las plantas. Qué interesante es la palabra de Dios. En otras palabras, volviendo aquí, usted no puede tener acceso a la autoridad de la casa, o sea, la autoridad que Dios ha preparado para que tú y yo tengamos en esta tierra y vivamos basado en el poder del reino de Dios. No puedes tener acceso a ese poder, a esa autoridad. La autoridad ese es el derecho a gobernar que Dios te ha dado. Es un poder legítimo que Dios le concede a todo el que se separa o el que vive separado conforme a la categoría que Dios dio. Así que yo he ido al diccionario también para poder definir básicamente y encontré 5 significados de la palabra separar. El primer significado que encontré fue que separar es hacer que una cosa o una persona deje de estar en contacto con otra o cerca de ella. Dios te aparta de ciertas cosas. Dios te aparta de ciertas personas. Dios te aparta de ciertas situaciones para que tú no tengas ningún tipo de cercanía con ella.
Porque al estar separados se van a ver cómo operan, cómo funcionan. El segundo principio, el segundo significado que encontré es que separar significa formar grupos con elementos iguales o parecidos que antes estaban mezclados con otros. Entonces, que al estar mezclados, Dios lo que hace, como son elementos iguales entre sí, Él lo pone en un lugar y en lo que son de otro igual lo pone en otro lugar. ¿Se acuerda usted cuando Él separa las lenguas? Que pone a cada grupo social, étnico, le da un significado, le da un idioma y le da un lugar donde se establezcan. O sea, Dios entonces está formando grupos iguales o parecidos. Esto es separar. Lo tercero es, el tercer significado que encontramos de separar es que separar es considerar aisladamente determinadas cosas. Es cuando usted coloca entonces en lugares distintos, separados a las cosas, usted puede analizar su vida, cómo opera, cuáles son sus características. Puede ser cómo habla en cuanto a un hombre, cómo se comporta, cómo piensa, cuáles rasgos en común, cuáles características en común tiene. Lo cuarto es que separar es ser una cosa lo que impide que dos o más cosas o personas estén unidas. Ser lo que impide que dos o más cosas o personas estén unidas. O sea, cuando alguien está separado de otro es porque hay algo que impide que ellos estén unidos. No hay forma posible de estar en unidad porque hay cosas, dígase esencia, características, pensamientos, operaciones distintas. Y por esa razón hay un impedimento para estar unidos. Esto es separar. Y separar, por último, hemos visto en el diccionario que significa distanciar sus posiciones de dos personas o cosas al tomar caminos o tendencias diferentes. Qué interesante es esto, mi amado. Es por esa razón que queremos hoy hablar acerca de este tema, pero primero introducir este concepto de separar para que usted tenga una idea vasta de lo que representa esto. Es por esa razón que lo primero que debo decir, ya entrando en sí, en la era de Atá, la separación de Egipto, es que primero la era, hay que saber qué era la era. La era era un espacio sagrado en el antiguo cercano oriente. Era algo importante. Las eras también eran usadas, por ejemplo, para construir espacios sagrados, o templos en la antigüedad. Por esa razón la era un símbolo muy importante de la santificación de nuestro viaje a la perfección. El paso antes de la glorificación, en nuestro peregrinaje, en nuestro viaje a la perfección, el proceso de selección, el proceso de separación, el proceso de distinción es inevitable, mi amado y mi amada. Y si eres elegido por Dios, como yo sé que tú eres elegido por Dios, tu camino hacia la perfección será interrumpido por muchas eras. Llegarán momentos de separación que tendrás que hacer para lograr la perfección que Dios te está dando. Y esto es lo que queremos nosotros hablar hoy. Es por esa razón que es necesaria la intervención de Dios, que es a través de estas eras que nos convertimos, en otras palabras, a través de esta operación divina, en participantes de la naturaleza divina. Mientras nosotros vamos migrando y encontrándonos en eras de separación, vamos creciendo. Es por esa razón que quiero leer lo que dice la Escritura en Génesis 50, 1:14, que es donde aparece la era de Atá. Quizás muchos de ustedes no se habían percatado de esta historia, pero qué bueno que estamos aquí en este podcast para poder nosotros contribuir a su crecimiento y que usted pueda ver ciertos principios que están esbozados en el Antiguo Testamento, como se rinden también en el Nuevo Testamento, porque no hay diferencia. La Biblia no es nueva ni vieja. La Biblia es la verdad. Y los mismos principios del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros hemos llamado al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿quiere usted conocer las verdades más profundas de la Escritura? Tiene que ir al Antiguo Testamento. Usted no puede pensar que el Antiguo Testamento ya está desechado. No. Al contrario, para poder entender el Nuevo Testamento necesito entender el Antiguo. Esa fue la manera como Dios
quiso administrar su reino. Un solo pacto de gracia en dos administraciones, una antigua y una nueva, pero que está administrando la misma gracia. De manera que comencemos entonces a leer lo que dice y ver dónde aparece esta era. En Génesis 51:14 dice: entonces José se echó sobre la cara de su padre y lloró sobre él y lo besó. José mandó a sus servidores, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron con él 40 días, tiempo que duraba el proceso de embalsamiento. Y los egipcios guardaron luto por él 70 días. Y pasados los días de duelo, José habló a la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia ante sus ojos, por favor, hagan llegar al oído de Faraón lo siguiente: mi padre me hizo jurar aquí, he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Permite pues que suba yo ahora, sepulte a mi padre y regrese. Y el faraón le respondió: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre. Con él subieron todos los servidores del faraón, los dignatarios de su corte y todos los dignatarios de la tierra de Egipto, y toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus hijos, sus ovejas y sus vacas. Continúa diciendo: y subieron también con él carros y gente de a caballo, y formando un numeroso cortejo. Y aquí viene el verso 10, donde habla de la era de Atá, que representa literalmente la separación de Egipto. Dice: y llegaron hasta la era de Atá, que estaba al otro lado del Jordán. Y allí tuvieron una lamentación grande y muy fuerte. Y José hizo duelo por su padre durante 7 días. Y al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el duelo en la era de Atá, dijeron: grande es este duelo, el de los egipcios. Por eso fue llamado Abel Mitzraim, el nombre de ese lugar, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado Jacob. Y sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, frente a Manre, lo cual junto con el campo Abraham había comprado a Efrón el Eteo como una propiedad para su sepultura. Después que había sepultado a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Esta es la historia de la era de Atá. Note los elementos extraordinarios que habla esta porción. Es un caso de estudio maravilloso. Yo quiero tocar ciertos principios como introducción para poder luego en la próxima semana continuar con este tema, ya que el tiempo no nos va a dar. Lo primero que debo decir es que la era de Atá, como hemos afirmado desde el principio, era un símbolo de la separación del mundo representado en Egipto. Lo voy a repetir. La era de Atá es un símbolo eterno de la separación del mundo, que es Egipto. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Esta historia nos muestra cómo Jacob se negó a ser enterrado en Egipto. En cambio, instruyó a sus hijos a enterrar sus huesos en la tierra prometida, que es la representación de la herencia eterna de nosotros, mis amados, espiritualmente hablando. Él entendió, en otras palabras, Jacob entendió lo que nosotros hoy debemos entender, que aunque él estaba en Egipto, Egipto no era parte de él. Aunque él estaba en Egipto, no pertenecía a ese lugar.
es interesante que notemos que Egipto es un símbolo de la mundanalidad. Egipto representa las trabas de la vida. Egipto representa lo que te obstaculiza para llegar a la perfección, que es Canaán. Es interesante que usted pueda ver hoy que los hijos de Dios no deben ser enterrados en la mundanalidad. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos esto como un principio eterno. Usted no puede creerse y pensar que usted va a ser enterrado en el mundo. Usted debe entender hoy que usted necesita migrar a la tierra prometida. Y es ahí donde usted debe vivir, es ahí donde lo que usted debe pensar, es ahí donde usted debe tomar los principios por los cuales usted va a modelar su vida. Jacob se rehusó a que Egipto no fuera parte de su vida, inclusive en la muerte. Cuando notamos esta historia, dice que había un gran séquito de dignatarios de Egipto que acompañaron a José y su familia cuando iban a enterrar los huesos de Jacob en la tierra prometida. Esto es importante. En otras palabras, todos cruzaron el Jordán. Cada vez que usted ve en la Biblia el cruce de un río, representa un bautismo, una muerte a algo. Y cuando se cruzaba al otro lado, era una experiencia de vida renovada, de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Notamos que todos cruzaron el Jordán con José y sus hijos, pero no fueron más allá del lugar llamado Abel Misraín. Este séquito de dignatarios no pasó más allá de ahí. Es interesante el concepto de Abel Misraín. Abel Misraín significa lamentación de los egipcios. En otras palabras, espiritualmente hablando, esto representa que Egipto te acompañará y llorará por ti, mi amado. Pero Egipto no puede hacerte llegar a la tierra prometida. Egipto nunca, el mundo nunca te va a llevar a que tú logres alcanzar las promesas de Dios en tu vida. La vida eterna que Él ha prometido a los que le aman. Hubo un lugar también especial de separación entre los hijos de Jacob y los egipcios. La era de Atad. Atad, para que me entienda, el nombre que toma esta era significa la espina. En otras palabras, Egipto era una espina para Israel. Egipto es una espina que continúa aferrándose incluso más allá del Jordán. Cuando la nación salió de Egipto todavía tenían el deseo de los egipcios, de las comidas de ellos, de la mentalidad de ellos. En otras palabras, espiritualmente hablando, en tu viaje, peregrinaje de convertirte en Canaán, de convertirte en la tierra prometida, de ser lo que Dios ha pensado que tú vas a ser, Dios te llevará a través de estas eras de espinas para separarte de Egipto. Debe producir una separación en tu vida, debe producir un cambio. Es por esa razón que Jacob ordenó a sus hijos que enterraran sus huesos en la tierra prometida. Él no quería tener nada que ver, en otras palabras, con Egipto. Él le dice que lo enterraran en la cueva de Macpelá, que había comprado, dice, al Eteo por 400 siclos de plata. Macpela significa doble porción. ¿A qué se refiere este concepto? Este concepto espiritual se refiere a la bendición del primogénito. Ya sabemos que el Mesías es el primogénito y en el Mesías somos la compañía de los primogénitos. En otras palabras, el Mesías, Cristo, es nuestra doble porción. Cristo es nuestra tierra prometida. Si vamos a heredar la doble porción que Dios ha prometido a los que le aman, a los que obedecen, a los que viven conforme a lo que Él ha establecido, debemos separarnos de Egipto. Hoy es un llamado a entender que la era de Atad es un punto de inflexión, de separación. Debemos separarnos del mundo, de las cosas del mundo, de lo que el mundo quiere mostrarnos, de lo que el mundo quiere llevarnos. Debemos ser diferentes a este mundo. Es por esa razón que Dios utiliza esta espina. Y esta espina, en otras palabras, cuando te puncha, debe ser eliminada si vamos a llegar a este destino llamado Macpelá. Tú quieres llegar a la doble porción, tú quieres llegar a lo que Dios tiene preparado para ti. Debes separarte del mundo.
Es por esa razón que así como José y sus hermanos fueron separados de Egipto en la era de Atá, también nosotros también debemos separarnos de Egipto. Dios, en otras palabras, quiere hacer una clara diferencia entre nosotros y los egipcios. Eso es lo que establece en el libro de Éxodo 11:7. En los días de Noé, tal distinción no se produjo debido a los matrimonios mezclados que existían en ese momento. Egipto es un símbolo del mundo constantemente en las Escrituras. Dios quiere hacer una diferencia entre nosotros y el mundo. Es por esa razón que Jesús dijo que no somos de este mundo en Juan 17:16. Él nos enseñó que somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, mis amados, el Señor nos apartó para ser personas piadosas para Él mismo, para que nos convirtamos y seamos como Él. En otras palabras, nosotros fuimos transformados, fuimos trasladados también de la luz a las tinieblas y se nos ha dotado de una naturaleza distinta. Nosotros tenemos en nosotros la naturaleza de Dios que está instalada en nuestras vidas. Estamos invitados a la mesa del Señor. Somos un pueblo de conflicto, un pueblo que está en conflicto con la carne, ya que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el mundo está guiado por el espíritu de la carne. De manera que a todos nosotros se nos ha instalado el amor ágape. Hemos sido predestinados a ser victoriosos sobre el mundo, sobre la carne y sobre el Satán. Hemos sido construidos para obedecer a Dios. Hemos sido configurados para confesar nuestros errores y arrepentirnos constantemente y vivir la vida de Dios. Todas estas son parte de nuestra destreza genética como hijos de Dios. Todas las cosas obran para bien, para los que amamos a Dios. Debemos recordar en el día de hoy que somos una nación santa, única, que somos personas especiales y somos diferentes de este mundo. La Biblia nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y estas promesas no fueron dadas a los egipcios. Es por esa razón que al estas promesas ser dadas a nosotros, nosotros inmediatamente al entender esto, debemos tener una separación de los egipcios. Es interesante entender hoy este principio, que somos separados para Él. Es por esa razón que el libro de Éxodo 4, 22, 23 nos dice: entonces dirás a Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu primogénito. En otras palabras, debemos entender hoy que estamos separados de Egipto. ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios quiere separarnos? Para que tú y yo le sirvamos. El servirle a Dios es uno de los principios más importantes en las Escrituras. Esto significa, mi amado, que servir a Dios es adorarle. Él dice que Él quería que le celebremos una fiesta y que le sacrifiquemos a Él. En otras palabras, el propósito del Éxodo es la separación del mundo. Era que nosotros entendamos que somos personas, un pueblo separado para Él. Y esto aparece varias veces, constantemente en el libro de Éxodo. Cuando leemos Éxodo 5:1, mire qué dice. Él le dice, deja ir a mi pueblo para que puedan celebrarme una fiesta en el desierto. El Éxodo 8:8 dice también, entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, pídale al Señor que Él aleje las ranas de mi pueblo y de mí, y dejaré que el pueblo se vaya para que me sacrifiquen al Señor. ¿Qué está hablando Dios aquí? Que Dios quiere una relación íntima con nosotros. Dios quiere que usted tenga una relación íntima con Él, no con el mundo. Es por esa razón que en la era de Atá hay una exigencia, y yo quiero que usted lo entienda hoy. Hay una exigencia de separarnos del mundo, de separarnos de los sistemas egipcios que nos impiden adorarle. Es por esa razón que debemos recordar claramente lo que 2 Corintios 6:17 dice.
que está escrito, por lo tanto, salgan de entre ellos y sepárense. ¿Vio? Veo cómo el mismo principio del Antiguo Testamento se esboza en el Nuevo. Dice, sepárense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. El propósito principal, entonces, de toda esta introducción, que ya el tiempo se me ha ido, es que usted entienda y tenga la conciencia que usted necesita ser separado del mundo. Usted necesita separarse del mundo, necesita separarse de los principios, los conceptos, la metodología, el sistema operativo del mundo. Usted no puede vivir basado en los conceptos del mundo, en las iniciativas del mundo. Usted no puede estar pensando en el mundo ni en las cosas de este mundo porque no va a poder lograr las bendiciones de Dios, no va a poder lograr el propósito de Dios en su vida, no podrá alcanzar para lo que usted fue llamado. Y esto es lo que representa, mi amado, la era de Ata. Ahora yo voy a tratar de explicar la próxima sesión, en el próximo podcast, la semana próxima, y por eso que le invito a que venga conmigo. ¿Cuáles son las características de Egipto? Y vamos a tener un caso de estudio de por qué, con una base escritural, del por qué usted necesita, a través de estudiar estas características que nos muestra Egipto, de que usted necesita enfáticamente separarse del mundo y conectarse a su herencia, conectarse al llamado, a la naturaleza del reino de Dios, a los propósitos del reino de Dios, a los valores del reino de Dios, a la ética, a la moral del reino de Dios, a la obediencia a los principios bíblicos. Necesita entenderlo hoy. Y es por esa razón que hemos hecho un esfuerzo en este podcast de que usted pueda entender que la era de Ata era separarse de Egipto, separarse del mundo. Y el proceso del principio de separación, como usted pudo ver, es uno de los principios más importantes en las Escrituras. Y es por eso que le invito a estudiar esto, que siga profundizando y verá que lo que estamos diciendo es la verdad. Hoy el mensaje es que usted vuelva al reino. ¿Cómo yo lo hago? Buscando mi lugar, posicionándome en el lugar que Dios me ha colocado. Y eso es separado del mundo, separado del sistema que no le pertenece a Dios. Así que quiero que nos llame, poner nuestros teléfonos aquí en pantalla para que nos llame. Llámenos, mi amado. Llámenos al WhatsApp, llámenos a las oficinas para poder saber de usted. Queremos orar por ti, queremos saber de ti. La Iglesia Buenas Nuevas quiere invitarte a que participes en nuestra gran comunidad, de nuestra familia, donde te recibirás el refrigerio que tu alma necesita. Ahí está la paz que necesitas, ahí está la salud que necesitas, ahí está la sabiduría que necesitas, ahí está la tranquilidad que necesitas, el equilibrio que necesitas. Dios solamente lo puede dar Dios. Él es el único que puede restaurarte. Y es por eso que te invitamos a que vengas a nuestras oficinas, llames a nuestras oficinas, a nuestro WhatsApp, y que te hacemos una invitación abierta a nuestra congregación. El teléfono de nuestras oficinas, como puede ver, está en pantalla. Son el número 809-567-7675. En la extensión 231. Ahí estarán personas capacitadas y de gran carácter y de personas llenas de amor y de paciencia para poder atenderte. También puedes comunicarte a nosotros, a nuestro WhatsApp, que es el número 829-889-4712. Así que está abierta la invitación. Esperamos que esta charla, este podcast de hoy, la era de Ata, haya servido de gran ayuda y bendición para ti. Esperamos que sí. Es por eso que nosotros deseamos lo mejor para ti. Es por eso que te bendecimos. Tú eres una persona bendita ya. Una persona distinta y especial que Dios quiere guiar al pleno conocimiento de por qué fuiste llamado y por qué fuiste amado. Así que me despido por hoy. Le doy las gracias a todos, deseándoles un gran día, una gran semana, y nos encontraremos en la próxima semana. Bendiciones a todos.